Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Estimados colegas, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del segundo Seminario Internacional Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina. La red Chisua los abraza y hoy les entrega la mochila para que la sigan haciendo circular por las diferentes regiones que hoy nos están acompañando desde sus experiencias. Entonces, dicho esto, los dejo con la doctora Olga Magnolia Beltrán, quien nos va a permitir pensar nuestra condición de maestros, ¿no? Nuestra condición desde nuestro fortalecimiento emocional a través de las pausas activas. Bienvenidos. Donde se trabajaba con niños que no lograban el rendimiento escolar esperado y se hacían una práctica diferente con diferentes maestros que participaban en esta experiencia. Continuo a esto, se trabajó un proyecto que se llamó la humanización de la práctica docente, donde veíamos la parte humana de los docentes, se hizo ya a nivel universitario, y se puede ver ese contraste entre los maestros de primaria y de la universidad, primaria, bachillerato, universidad. Y últimamente estamos trabajando con un proyecto de la Universidad Javeriana, donde estamos entrando en el proceso de los maestros y el trabajo con niños con necesidades educativas especiales. ¿Qué tienen en común estos proyectos? Es la parte humana del docente, esa parte que siempre estamos olvidando en muchas ocasiones, y es nosotros mismos, o sea, cómo desde nuestra labor y de nuestro trabajo debemos estar un poco más pendientes de nuestro ser. Entonces espero llenar las expectativas y que dejarles una pequeña inquietud de este trabajo. Entonces, no sé si por aquí me saldrán las diapositivas. Ustedes me dirán si me escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Dice el autor José María Toro que en diversos espacios educativos como los que nos desarrollamos nosotros los maestros, y más concretamente en las escuelas, hay muchas más cabezas que corazón. A veces hay mucha más mente que cuerpo y mucha más ciencia que arte. Hay mucho más trabajo que vida y mucho más ejercicios que experiencias y mucha más pesadumbre y aburrimiento que alegría y entusiasmo. Entonces es una oportunidad para que hoy como maestros que apostamos desde lo humano, sino a la fabricación del ser mismo que se perpetúa en ese colectivo de nuestra realidad en la práctica y la cotidianidad, que esta invitación sea una reflexión sencilla desde aquí, desde este humilde espacio, a pensar en cada uno de nosotros como sujetos inacabados y en procesos de transformación. Y como dice Buda, para enseñar a los demás, primero has de hacer algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Cuando hablamos de pausas, siempre podemos empezar por esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué es una pausa? Y en estos tiempos pues suele usarse como al detener ese video, o cuando se va la energía eléctrica, o cuando se nos va la recepción de internet, en estos casos que nos ha pasado últimamente, o cuando se nos cae la señal del celular, ¿cierto? Un suceso sorpresa, un adiós. Y en música también tenemos esa pausa que es la que nos da ese ritmo y esa alegría de escucharla, que es la corchea y el silencio. En la lectura también tenemos la pausa, que son los signos de puntuación. Pero si nos contextualizamos en la escuela, también podemos ver esa pausa, por ejemplo, cuando escuchamos la campana que anuncia el cambio de clase, cuando se le dice a los estudiantes, saquen una hoja, o el día que nos anunciaron el confinamiento en nuestras casas para no ir tan lejos. ¿Cuánto hay en común cuando hablamos de la palabra pausa? Es el detenernos, es el parar, es el cambiar.
¿Es pérdida de tiempo? No. La pausa siempre nos lleva alrededor de la historia en muchos campos. Me acuerdo de la historia del leñador, de cuyo autor no me acuerdo en este momento, pero decía que en cierta ocasión un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo y habló con el responsable y este, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que podía empezar al siguiente día. Durante el primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. Al tercer día se propuso mejorar la producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia sobre los árboles, pero aún así los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta de su escaso rendimiento, el joven leñador le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió: realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. ¿Cierto que a nosotros también como maestros nos pasa? ¿Cuánto hace que no afilamos nuestra hacha? ¿Cuánto tiempo hemos estado preocupados por nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser? ¿Y de nosotros, quién se preocupa? Hay pausas alrededor de nuestra vida. Si vemos un semáforo, tiene su pausa. Si manejamos un auto, necesitamos parar para tanquearlo. Pero ¿quién se afana por nosotros los maestros? A veces es fácil ver en el otro los problemas. Como maestros en el aula de clase también usamos mantras. Esos mantras que usamos repetidamente con los estudiantes como silencio, siéntese, quédese quieto, no haga ruido. Mientras el tiempo de clase se nos va hasta en nuestras actuales clases, incluso en las virtuales, solo modificamos el mantra. Cuando decimos apaguen el micrófono, atienda, silencio, apague la cámara, siempre estamos buscando una pausa esquiva. Los maestros siempre llevamos a lo largo de la historia una carga mental de trabajo que amenaza siempre nuestro bienestar físico, psicológico y social, y no estamos siendo conscientes de ello. El aumento de estas funciones e incremento de trabajo, ya sea por el número de niños de clase, por la implementación de programas de inclusión donde llegan niños con trayectorias diversas de desarrollo, o esa simple preocupación que nos genera la rutina diaria, afecta tanto esta salud, a la salud de este maestro que también afecta la calidad de la enseñanza. Nosotros no somos máquinas, también nos cansamos. Cuando el estrés se mantiene a lo largo del tiempo, hay unas consecuencias sobre la salud, que nos afecta con ansiedad, con frustración, con tristeza, con insomnio. ¿Cuántos de nosotros no han sufrido un dolor de rodilla? ¿Cuántos en este momento no sufrimos de hipertensión? ¿Cuántos tenemos úlceras? ¿Cuántos tenemos debilitado nuestro sistema inmunitario? ¿Cuántos hemos sufrido trastornos coronarios? Para no ir tan lejos. Y todo está científicamente comprobado, que cada uno de ellos está impactando significativamente nuestra calidad de vida. Y aún así nosotros como maestros damos más de lo que somos, ¿cierto? Pero ¿será que no nos interesamos por nosotros? A lo largo de las experiencias que he tenido con nuestros proyectos, nos damos cuenta de cuánta entrega hay de los maestros hacia sus trabajos, hacia cada proyecto. Cuando llega ahí un niño con cierta dificultad, a veces nos desespera, nos saca como de esa casilla, pero aún así entregamos más de lo que nosotros tenemos y podemos. Ahora bien, ya pasamos de la pausa, ahora hablemos del mindfulness. En media hora no completamos todo lo que significaría, pero he tratado como de resumirlo. Espero que sea comprensible para todos y no me salga del tema. Si me salgo, por favor, me avisan. Cuando hablamos de mindfulness, no les estoy hablando de nada novedoso, ya incluso se ha vuelto como una moda, ¿cierto? Y es algo que viene desde hace más de 2500 años. Que si lo relacionamos está con este personaje tan importante para nosotros a través de la historia, que es Buda Siddhartha Gautama, que
a través de su aprendizaje y su meditación nos ha enseñado que debemos centrarnos en la mente, en esa mente tranquila, en la que no se deja llevar por deseos o preocupaciones. El mindfulness se asemeja a encender esa luz en medio de la oscuridad, de nuestras reacciones automáticas del día a día. Él habla de que tanto el sufrimiento como el dolor son parte de la vida, aunque en ocasiones sufrimos innecesariamente. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A veces nosotros llevamos ese dolor y ese sufrimiento de nuestros niños con nosotros y nos olvidamos de nosotros. Actualmente ese significado del mindfulness no se limita exclusivamente a lo del sati, como método de cesación de sufrimiento, sino que abarca otros conceptos como prácticas de meditación, como darnos cuenta, como atender, como el estar el aquí, el ahora, el darnos cuenta de las emociones, todo eso que nosotros siempre estamos buscando en nuestros niños en el aula de clase, pero que en cierta forma no lo estamos haciendo para nosotros mismos. No es necesario pertenecer a una creencia religiosa o a una cultura en especial. El mindfulness, yo quiero que lo veamos como una técnica experiencial, es como una estrategia para reducir ese sufrimiento que cada uno de nosotros llevamos y que nos permite enfocar la realidad que vivimos sin juzgar y sin dejarnos llevar por pensamientos, emociones y por contenidos mentales que muchas veces se salen de lo que creemos o del bienestar que merecemos. Quiero que pensemos en una planta. Nosotros seríamos como una planta, pero no, somos seres vivos como esa planta. Hablamos del bienestar, que la palabra misma lo dice, es bienestar, estar bien. Es reconocer al docente desde su práctica y en ese proceso de interacción con sus estudiantes desde la humanización, es decir, con dignidad y respeto. El docente es un ejemplo vivo de una escuela humanizadora, capaz de verse a sí mismo, como nos dice Marta Nussbaum, en vínculos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. El docente siempre requiere una correspondencia con su bienestar, con su reconocimiento, con su creación. Pero al hablar del bienestar podemos hablar de tranquilidad, de armonía, de estar feliz con lo que hace. ¿Qué maestro no se siente feliz con lo que es, con lo que lo rodea? Con esa apreciación positiva importante para la vida que le transmite a sus niños. Pero estamos llegando a algo que llamamos síndrome Burnout, a ese agotamiento emocional por dedicarnos más del tiempo necesario a nuestros estudiantes y a nuestra escuela y no a nosotros. No pensamos en sí mismos. A veces estamos en un agobio de pensamientos repetitivos y negativos y siempre nos estamos culpando a nosotros cuando no nos salen las cosas, cuando ese estudiante no aprende lo que queremos que aprenda, cuando nos trasnochamos haciendo esas planeaciones hermosas y llegamos a la escuela y todo nos da un vuelco. Nos sentimos sin ese espacio, sin ese tiempo para apreciar a veces lo real, lo que hay. Y nos vivimos lamentando muchas veces por la diversidad de nuestros grupos que tampoco nos comprenden. ¿Qué tanto estamos cultivando nuestro espíritu? Hablo del espíritu diferente a lo religioso, claro está. Cuando hablamos del reconocimiento, miren cómo la palabra nos dice cómo miento al reconocerme. ¿Qué tanto me siento valorado? Según Maslow, en la jerarquía de las necesidades humanas, dice que la necesidad de reconocimiento es tan importante y que incluye ese respeto a los demás y a esa palabra gracias que muchas veces a nosotros como docentes nos hace falta. Pero nosotros también deberíamos decirle gracias a Beethoven por su música, gracias al creador del celular, gracias al internet, gracias al grifo de agua, gracias a Alexander Fleming por ese creador de la penicilina. Sentir esa gratitud es reconocer, es practicar la gratitud activamente, es hacernos sentir mejor y tener un impacto positivo en la creatividad, en nuestra salud. Abraham Lincoln decía que es una deuda de honor dar gracias, dar las gracias, no morirse sin dar las gracias, en todo momento, por todo lo que tenemos, por todo lo que damos. No nos estamos reconociendo a sí mismos, no nos damos las gracias, siempre estamos esperando que otro lo haga, no lo hagamos.
démosla a nosotros mismos. Nadie más nadie más nos valora lo que hacemos sino nosotros mismos, porque solo nosotros sabemos qué tanto dedicamos a lo que hacemos. Y uno de los objetivos del mindfulness es despertar esa atención consciente en el momento presente, es alcanzar así esos niveles de bienestar físico y mental. Cuando hablamos de creación, hablamos también de crear, de compartir, de trabajar con el otro, aprender del otro como estamos en este momento, sin juzgar. Se le preguntó a la antropóloga Margaret Mead que cuál consideraba ella el primer signo de civilización en una cultura antigua. Y ella respondió que un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal si te rompes una pierna mueres. No puedes huir del peligro. No puedes ir al río a tomar agua o a buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota, el tiempo suficiente para que el hueso sane. El fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó. Ha vendado la herida. Se ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más que en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Hoy, nosotros, aquí donde estamos reunidos, estamos tejiendo esos lazos. Estamos reconociendo que somos uno, para estar no solo bien, sino cada día mejor. Este momento, no solo para mí, sino yo creo que para muchos de los que estamos aquí presentes, es un momento mágico, es un momento maravilloso, nos están teniendo en cuenta. Eso es grato. Lo dijo la doctora María Cristina en uno de los primeros encuentros de esta red, que hay una suma de voluntades, y es cierto. Siempre hemos de necesitar de otros. Cuidar de nuestras relaciones es tan importante. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo entrelazamos nuestras historias? ¿Cómo cuidamos la palabra? Tenemos acceso a la búsqueda del conocimiento, pero no nos escuchamos. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí presentes en esta conversación, pero estamos con la mente presente y el cuerpo ausente? ¿O el cuerpo presente y la mente ausente? ¿Será que estoy atento a un gesto, a una mirada? Últimamente se nos ha olvidado mirarnos a la cara, vernos a los ojos. A veces pensamos que no tenemos espacio ni para hacer un arte, para hacer un dibujo para nosotros. Hacemos que lo hagan los niños, claro está. Pero ¿cuándo hemos hecho un dibujo para nosotros? ¿Cuándo propiciamos esos espacios o ese ritual para estar con la familia? Con ese amigo que hace tiempo que no nos vemos. Con ese compañero de estudio que hace 20 años salimos. ¿Cuánto hace que no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos? Es importante hablar de la actividad física en nosotros como docentes. Se dice que ha aumentado el índice de sedentarismo y más en nosotros los docentes, no porque permanezcamos sentados dictando una clase, ni más faltaba. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que más de la cuarta parte de los adultos en el mundo que no fueron suficientemente activos, y esto es una referencia del año 2016, porque no quiero imaginar la del 2020, realizó un análisis epidemiológico donde se tomó como muestra diferentes países y 358 estudios donde decía que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres no cumplen con realizar una recomendación mínima que nos hace la Organización Mundial de la Salud para estar saludables, y es hacer 150 minutos, o sea, 2 horas y media de actividad por semana. 150 minutos por semana. Somos insuficientemente activos. ¿Y qué nos trae eso? El no dedicar esos 150 minutos a nosotros. ¿Sabe qué trae? Obesidad, trae enfermedades de corazón, trae enfermedades coronarias, trae presiones arteriales altas, trae colesterol alto, trae accidentes cerebrovasculares, trae síndromes metabólicos, trae aumento de diabetes tipo 2, trae ciertos tipos de cáncer, osteoporosis, problemas de colon. No sé si alguno de nosotros de los que estamos aquí presentes tengamos alguna de estas enfermedades, y ya sabe que la cura es 250 minutos en la semana.
Decía Víctor Hugo, nada importa morir, pero no vivir es horrible. Cuidar nuestro cuerpo no es solo nutrirnos, es vivir la comida. No es llenarnos ni atarrugarnos sin pensar lo que estamos comiendo y cubrir una ansiedad o una necesidad. No. Somos los únicos seres humanos o los seres vivos. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que comemos sin tener hambre, ¿sabían? No comemos como comían nuestros antepasados, comidas reales. Estamos comiendo lo que nos vende la sociedad de consumo. Y no nos damos cuenta que debemos pensar en nuestros radicales libres que consumimos. Pero como nadie nos ha dicho que es un radical libre, que es un desbalance molecular producido por condiciones de malos hábitos, pues lo dejamos por alto. Pero sí le insistimos a nuestros estudiantes que coman sano y saludable. Nosotros lo hacemos, comemos frituras, estamos dándonos cuenta cuáles son los nutrientes en nuestra dieta según nuestra edad, estamos consumiendo excesos de azúcar, hemos visto los documentales que hay por consumir azúcar y más a nuestra edad. Bueno, lo digo por mí, no por ustedes están muy jóvenes. A cuántas radiaciones ultravioleta y los rayos que emiten nuestros aparatos electrónicos estamos expuestos en el día, sin decir los que fumamos, los que consumimos productos refinados, procesados, últimamente que todo es poco orgánico. Pero sí gestionamos desde la escuela el control ambiental, el consumo saludable, pero los invito a que también pensemos en nosotros. ¿Y cómo lo mitigamos? Contrarrestando con 20 minutos de sol. Claro que ahora salimos al sol, pero primero nos aplicamos cuántas capas de bloqueador para que el sol no haga su proceso de vitamina D. ¿Cuánta agua estamos tomando al día? No, pero tomamos agua con gas. ¿Será que esa es el agua que necesitamos? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos al aire libre? Decía John Kabat-Zinn que el arte del bienestar estaba en la comida real, en un buen descanso, en un buen sueño y en un mindfulness. Ahora hablemos de la jornada laboral. A veces el descanso parece que fuera un pecado, pero el descanso es parte de una agenda vital. Nosotros somos circadianos, tenemos que vivir con ciclos que nos acercan al día. Las horas de sueño saben que se libera melatonina, nos renueva. Esa hora de sueño no es que sea una hora, tiene que ser horas de calidad que nos lleven a esos sueños beta, donde las células se renuevan. Nosotros necesitamos renovarnos con el descanso, donde si supiéramos cuánto beneficio nos trae el descanso y el dormir pleno, pero yo sé que muchos de nosotros va a decir que sufre de desvelo. ¿Por qué? Por el hábito. Porque nosotros pensamos que dormir es perder el tiempo. En la Revolución Industrial en 1810, Robert Owen nos peleaba con su grupo por la calidad de trabajo, pero no solo por eso, sino por la calidad de vida de los seres humanos, entre ellos nosotros, los maestros. Luchaba también porque nosotros tuviésemos esa dignidad y esa grandeza, que es la calidad de vida, lo que es dedicarnos a ese descanso merecido. No es un pecado. Dormir regenera células, nos ayuda a combatir infecciones, nos permite el desarrollo de un sistema nervioso. El dormir nos conserva y nos da energía. El dormir nos evita llegar a enfermedades como el Alzheimer. Muchos bueno, se me olvidó el término. Los neurólogos de hoy en día nos están hablando mucho de eso que nos trae el dormir y el descanso, y a su vez el mindfulness. Las rutinas de nuestro trabajo nos llevan al estrés. El estrés viene de la palabra griega stringer, que significa provocar tensión. Vivimos tensionados a toda hora. Nuestro cerebro está disparado, esa alerta de estar a toda hora en la presión. O sea, los homínidos antiguamente disparaban eso para cazar, para saciar su hambre, para salir del peligro.
en los humanos también. Esa chispa de estrés es para salir de una emergencia, para que si nos pita un carro podamos cruzar la calle, para salir de ese afán, pero cuando permanece en el tiempo, ese estrés, ese detector, esa fase se queda permanente en el cuerpo y es lo que nos trae tantos problemas de salud. ¿Por qué no nos sentamos un momento a pensar en esos estresores? Sí, pero siempre excusamos con las circunstancias, con las situaciones, con las contrariedades, con lo que nos hacen los demás, con toda nuestra rutina de trabajo, con todo lo que sobreviene a nuestra vida. En definitiva, aquellas que vivimos como algo negativo y producimos esos cambios físicos y químicos en nuestro cuerpo. Siempre echamos la culpa al otro de nuestros males. Ay, no sé cómo voy de tiempo, yo a veces hablo como mucho, me van contando. eh, Nos Hay quedan nos quedan 5 minuticos, 5 minutos. Olga. Bueno, Gracias. vamos a estar aquí en el hoy. Entonces, fijémonos cómo una bacteria tan pequeña, un virus, porque no es una bacteria, un virus, el COVID, ese pequeño animalito ha generado grandes cambios en nosotros, en la vida, en la humanidad, en todo. Se construyó un hospital en 10 días, fueron cancelados los vuelos, los desfiles volvieron a la playa. Nosotros como maestros tenemos unos desafíos pedagógicos inmensos. Ha permitido este tipo de conferencias, este tipo de encuentros. Estamos tejiendo redes en la distancia. A menudo no somos conscientes de esa diferencia y los pequeños hábitos crean tan grandes cosas. Pensamos nosotros que, por decir algo, si dejamos 15 minutos de ver un programa de televisión, por ejemplo, y lo dedicamos a leer un libro, en una semana no es muy significativa, pero si miramos a lo largo del año, esos 15 minutos se van a transformar en 25 libros, por ejemplo. Entonces, esos pequeños cambios se van a ver a lo largo del tiempo, no al corto tiempo. Debemos adaptarnos a lo que hay. Las multitareas, decía Earl Miller, no son la tarea, no son lo más efectivo. El hacer muchas cosas al mismo tiempo nos está haciendo perder la mente, nos está haciendo perder la calidad, nos está haciendo llegar a riesgos, a errores. Es mejor ralentizarnos un poco, como decía Boris Yalnik, ralentizar y divertirse es tan importante en nuestra vida. Todos los impactos que han causado las nuevas tecnologías y todo lo que estamos viviendo hoy en día nos llevan en un afán caótico, que nos afectan tanto en lo personal como en lo profesional. Pero necesitamos salir de esta. ¿Y cómo queremos salir? ¿Mejores o diferentes? ¿Qué es lo que voy a hacer visible en mí? Hay algo que debemos tener presente, es que el maestro afecta hasta la eternidad. Nunca, nunca puede decir dónde termina la influencia de un maestro. Nunca. ¿Qué debemos hacer? Se dice que el caos siempre precede al orden. ¿Y cómo podemos salir de ahí si no miramos hacia adentro? Los momentos más críticos son los que nos dan más crecimiento y transformación, nos dan más oportunidades, nos muestran nuestros dones que tenemos. Mirar siempre una sola cosa no es suficiente. Si el gusano solo se viera como ese gusano que está ahí, nunca llegaría a ser la mariposa hermosa que puede ser en un futuro. Si nosotros respiráramos y solo inhaláramos, no sabríamos lo que es vida si no podemos exhalar, ¿cierto? Somos un mundo de contrastes. Si no reconozco que tengo un problema como maestro, que tengo que pensar en mi salud, no voy a trascender en mi ser. No voy a saber cuál es la calidad de vida que merezco. Si la oruga no cambia, no llega a ser mariposa. Si no aprende a soltar y a creer que puede ser, no lo va a hacer. Nosotros debemos pensar en una atención preventiva. Como la mariposa, los seres humanos, en general los seres vivos, tenemos una organización que es cíclica. Debemos tener unos ritmos adaptativos en nuestra vida. Debemos volver al tema de los contrastes, en que la luz del día era para trabajar y la noche para descansar, en desconectarnos, en dejar funcionar nuestro reloj biológico.
en permitir que esa cronobiología sea lo principal en nuestra vida y no la tecnología, en que la luz tiene una razón de ser en nosotros y que no todo lo podemos resolver con una pastilla o con la inmediatez. ¿Cómo hacerlo? Los grandes cambios empiezan siempre de adentro hacia afuera, como pensar en un huevo. Si se rompe por la fuerza exterior, pues la vida se acaba. Pero si lo utilizamos por la fuerza interior, cuando nace un pollito, pues da inicio a la vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué necesitamos? Para hacer una práctica de mindfulness o para pensar en nuestra salud y en nuestra vida, ¿qué necesitamos? Pensar en nuestro cuerpo. Dejar de pensar que es una máquina. Pensar que tenemos tensiones, tenemos necesidades, en respetar nuestros ciclos. Debemos pensar que tenemos conciencia, que tenemos sentidos, que debemos aplicar esas inteligencias múltiples que tanto le insistimos a nuestros niños en nosotros mismos. ¿Cómo siento mejor? ¿Cómo pienso mejor? ¿Cómo aprendo mejor? En identificar nuestras emociones, pero no negarlas, sentirlas. En observarlas sin juicio, como decía Kabat-Zinn. No en divagar, no en anhelar tal vez lo que no soy o no tengo. No juzgar, no rechazar. No es como estoy viviendo la realidad. Es cómo lograr, cómo hacer, cómo tener, no, cómo ser. Ya somos, valoremos lo que nosotros somos, reconociendo esos dones y capacidades. Imaginémonos a James como arquero. No sería igual, ¿cierto? No nos podemos imaginar de otra manera. Somos maestros. Debemos tener un pensamiento aquí y ahora. Necesitamos soltar. Decía Lao Tse que si estábamos deprimidos es porque estamos pensando en el pasado. Que si estábamos llenos de ansiedad es porque estamos en el futuro. Pero si estamos en paz es porque estamos en el presente. Los pensamientos son propuestas. Es como cuando entramos a Google y queremos buscar una palabra. Nos dan miles de opciones, pero nosotros escogemos. No tenemos el control, debemos hacerlo. Esa respiración consciente la debemos hacer, como dice varios eruditos en los temas de meditación o de yoga, donde dice que debemos ser conscientes y debemos pensar no solo en el otro, sino también en nosotros, que somos el reflejo para los demás. Buteyko, que es el señor que tenemos ahí, que es el que hace parte de nuestra experiencia como respiración, dice que debemos generar una conexión de la mente y el cuerpo. Y cada vez que tengamos un estado emocional o mental o psicológico, debemos respirar como corresponde. No nos han enseñado a respirar. Tenemos una nariz y no sabemos utilizarla, no sabemos para qué nos sirve esa nariz. El hecho solo de respirar dice que se libera óxido nítrico, regula la presión, fortalece el sistema inmunológico, fortalece el efecto neurotransmisor y antioxidante, reduce niveles de colesterol, previene enfermedades cardiovasculares, mejora la calidad del sueño, ayuda a expandir fibras musculares, incrementa la resistencia cardiovascular. O sea, el solo hecho de respirar y respirar bien nos alivia de 1000 cosas. ¿Necesitamos de una imagen? Sí, puede ser la imagen de nosotros mismos. ¿Necesitamos de un sonido? Sí, del sonido de que nosotros nos sintamos cómodos. No necesitamos nada especial, no necesitamos nada diferente, no necesitamos aprender posturas o torsiones diferentes, no, necesitamos solo ser nosotros mismos. ¿Con qué hacerlo? Con actitud, con esa actitud de querer ser mejores en nuestra salud, porque nosotros ya somos mejores, ya somos, sin juzgar, con paciencia, con confianza, con aceptación, con mente tranquila y concentrada, estar en el presente, con esa concentración de estímulos. ¿Qué nos falta? Pensar en nosotros. Es una invitación, todo esto que yo les he dicho es una invitación para que nosotros vivamos nuestros días, queramos hacerlo, vivamos emocionados con lo que somos y con lo que hemos llegado a ser, y con la convicción de ser cada día más profundos.
Eh, no solo somos ese hígado o esa pierna o esa rodilla que nos molesta o ese cerebro que guía a nuestros maestros, a nuestros niños. Somos más. Muchas gracias, profesora Olga, muy amable por permitirnos pensar entre la pedagogía, el arte de ser maestros y el arte de encontrarnos con nosotros mismos. Esa relación entre el sujeto, su cuerpo, su mente y su vida laboral. Muchas gracias, muy amable. Invito a los asistentes que las preguntas estén al final. Vamos a dar entonces paso a la intervención del profesor Julio Firmani, pero antes de eso, recordemos que tenemos una participación en una intervención musical del joven Daniel. ¿Dónde estará Daniel? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy amable, qué maravilla verte. Entonces, bienvenido, Daniel Felipe Restrepo, excelente, nos acompaña desde Medellín, Colombia, un escenario maravilloso que había tejido una ruta pedagógica por el suelo y por el cielo antioqueño. Gracias, Daniel Felipe. Entonces, terminado la intervención de Daniel Felipe, continuamos con la participación del profesor Julio Firmani. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Gracias a la red Chisua por la invitación. Y bueno, aquí venimos con dos temas. El pescador, con la intención de entrelazar lazos, como lo hacen los pescadores para atrapar los peces. Y un tango, que tenemos una invitada de Argentina, un bello tango que sé que nos va a gustar mucho porque su letra es muy bonita, Volver. Y volveremos a abrazarnos, volveremos a estar en las aulas, volveremos a compartir con los estudiantes, con nuestros compañeros. Espero les guste. Pásame la servilleta.
Muchas gracias, excelente intervención. Muchas gracias, Daniel Felipe, muy amable por esa majestuosa interpretación. De veras que nos deja muy agradados y muchas bendiciones, infinitas gracias. Vamos a darle entonces el paso a nuestro siguiente expositor, un compañero desde Argentina, Julio César Firmani. Julio César Firmani es doctorando en Educación, Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, con estancia doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciado en Educación con orientación en Gestión Institucional, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, director del Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano de Brinkmann, coordinador de la Red Latinoamericana Comedi y coordinador de la consultora Fortis. El día de hoy, el profesor Julio César Firmani nos comparte una experiencia titulada Narrativas de estudiantes como herramientas de comunicación para la enseñanza. Profesor Firmani, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial desde Córdoba. Quería ver si se escucha bien el audio, en primer lugar. ¿Se está saliendo bien? Perfectamente, profesor Julio. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, al leer la invitación al seminario,
de los maestros de a pie, me surgió la idea de compartir esta experiencia, que con todo gusto lo hago, desde el corazón de Córdoba, Argentina, con los saludos cordiales de la Red Comedi y sus directivos, René Mengo y Pablo Tenaglia, que van a continuar después. Pablo va a continuar en esta misma línea, su reflexión, su futura ponencia. Y bueno, voy a empezar a compartir solamente algunas diapositivas para acompañar, amenizar este rato, que tratamos que sea dinámico, disfrutarlo, y como dice Ana Brisset, ponernos la mochila en este entramado de redes, de saberes, y bueno, a compartir entonces lo que hicimos hace años atrás con un equipo, ¿no? Así que ahora me dispongo a compartir la diapositiva del PowerPoint para iniciar. Ahí estoy iniciando. Narrativa de estudiantes como herramienta de comunicación para la enseñanza. Lo primero que me surge al pensar en estas diapositivas es esta frase, ¿no? Recordar, de latín recordis, volver a pasar por el corazón. Le voy a comentar, le voy a compartir una experiencia de años atrás, desde un equipo llamado PIE, Programa Integral para la Igualdad Educativa, que desde el año 2008 estuve participando en el Ministerio de Educación de Córdoba, y bueno, y empezamos a hacer un trabajo de acompañamiento a las escuelas primarias por zonas, donde teníamos que acompañar una iniciativa pedagógica. Y como dice Eduardo Galeano, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. El documento que hicimos, que es el fruto de este trabajo, viene a raíz de que en Córdoba tuvimos la posibilidad de ir haciendo un recorrido, una trayectoria, en lo que es la narrativa de los docentes. Y particularmente como director de un Instituto Superior de Formación Docente, me tocó viajar a Buenos Aires a un ciclo de formación en narrativas, ya que el Ministerio de Nación armó varios fascículos para la formación de docentes, y tuve la suerte de conocer y compartir mucho tiempo con el referente de estas producciones, que es el doctor Daniel Suárez. Entonces, estas narrativas se hicieron presentes después del equipo PIE para hacer como una síntesis de las mejores experiencias que veníamos acompañando para una futura publicación. Entonces, las propuestas significativas, que así le llamamos, hacen de los contenidos y recursos una herramienta de comunicación innovadora. ¿Y por qué decimos innovadora? Porque tiene que ver con la intersección entre el desarrollo curricular, lo profesional, lo institucional y lo formativo de los estudiantes. Entonces, en ese entramado, en ese cuidar las trayectorias de los estudiantes, hicimos que las narrativas de los estudiantes, junto con las de los docentes, sea una herramienta de comunicación para la enseñanza y genere mejores condiciones para esas trayectorias. Entonces, una propuesta significativa la podemos presentar de la siguiente manera, puede haber otras también, ¿no es cierto? Pero me gustó esta: generar ambiente para innovar en un destinatario que es la escuela primaria en este caso, ¿no? Enfrentar conflictos con una visión constructiva, generar sentido de pertenencia, desarrollo de potencialidades que genera el trabajo colaborativo. Todo eso es un ciclo vital que entrecruza la práctica docente, el aprendizaje de los estudiantes y el clima institucional de una escuela. Por eso podemos hablar de que en lo que llamamos como situacionalidad del sistema educativo, podemos compartir estas variables, la teoría y la práctica, la vida con la vida cotidiana, la vida de la comunidad, que son las dimensiones de un proyecto educativo institucional, el poder con el saber, la institución escolar con todo lo que significa en cuanto a su historia, su cultura, a estas escuelas que acompañaba el equipo, los asistentes técnicos pedagógicos del equipo PIE, en contextos más desfavorables, y que la idea era acompañar una iniciativa pedagógica que tenía la escuela. Y le agregamos las teorías de la subjetividad
y las teorías epistemológicas. Las voces de la experiencia vendría a ser lo que se incorpora luego en la narrativa de los docentes, que vendría a ser la participación de los estudiantes y de las familias. Hoy en día, al repensar las prácticas, esas propuestas significativas, en el Ministerio de Educación de Córdoba se pensó hacer congresos de buenas prácticas. Y hoy en día, por un trabajo de investigación y que me gustó compartir dentro en la formación de la estancia doctoral, quiero hacer mención a que estas experiencias significativas se pueden hacer en una clave, que es la clave prosocial. El referente de este concepto es el doctor Robert Roche, donde tiene un libro muy interesante que aconsejo que podamos leer, que es Psicología y Educación para la Prosocialidad. Con el vínculo que genera el docente con los estudiantes en clave prosocial, que son las acciones y comportamientos que benefician las relaciones interpersonales y que de alguna manera acrecienta la confianza del docente con el estudiante, genera un clima favorable para el aprendizaje, para el cuidado de las trayectorias educativas. Y en este sentido, el pensar las prácticas nos ayuda a mejorar la enseñanza, reflexionar lo que estamos haciendo en el desarrollo curricular y también desde el punto de vista de la escritura y la lectura. Si queremos tener estudiantes lectores y escritores, bueno, qué mejor que mejorar esos aprendizajes pensando con otros y para otros. Hoy en día, cuando comentamos la experiencia de que no todas las aulas son idénticas, me vino la frase esta de Philip Jackson, donde dice, todas las aulas no son idénticas, pero un aula es un aula. Lo que allí sucede y la forma en que acontece se combina para hacer a este recinto diferente a todos los demás. Y retomando esta idea de las buenas prácticas, implica, en definitiva, recuperar una mirada nueva a nuestro quehacer. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos hacer que algo sea más significativo en nuestro proceso de enseñar? Y por otro lado, hacer visible lo que a veces no está tan a la vista. Por eso, en estas formaciones de las narrativas, surge la posibilidad de documentar algunas experiencias. No siempre es fácil, porque si nos ponemos a pensar a veces qué escriben los docentes, se animan los docentes a escribir, y algunos dicen, no, yo dejo que la escritura sea para los grandes pedagogos. Muchos estamos leyendo a Philippe Mérieux, o Philippe Renaud, o también Tonucci en este tiempo de pandemia que ilumina, pero decimos, ¿cómo podemos documentar experiencias para poder construir como docentes un saber pedagógico y por otro lado tener buenas prácticas con nuestros estudiantes? Por eso vamos a ir presentando el diseño de esta gestión, de estos documentos, que lo fuimos haciendo en el año 2010-2011 en este equipo, y que creo que fue uno de los primeros documentos donde se participa al estudiante en una narrativa. Después vinieron otros ejercicios que hicimos, que hemos trabajado junto con muchos colegas de la red Chisua que se han incorporado, que son excelentes narradores, y que, bueno, con la red Comedia vamos a seguir propiciando futuros libros también. La narrativa promueve voces reflexivas y críticas, nuevas comprensiones sobre el mundo escolar y sus actores. Es un nuevo lenguaje para la pedagogía y nuevas interpretaciones críticas sobre la escuela, sus actores y relaciones pedagógicas. Ahí agrego la prosocialidad, que es un concepto lindo para seguir investigando actualmente. Hay un equipo que se llama Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, del cual formo parte y que tiene muy lindos proyectos para trabajar todo lo que son las habilidades sociales del siglo XXI. Y la construcción del saber pedagógico, como decíamos anteriormente, de los docentes, que beneficia la metacognición de los estudiantes, que los estudiantes puedan darse cuenta de su propio proceso de aprendizaje y hacerse, digamos, artífice de ese aprendizaje. Siguiendo con una línea de reflexión epistemológica y también sociológica, podemos decir que todo el tema de la comunicación es un tema que en el docente requiere siempre mejor intervención, mejor reflexión. Hoy en día hablamos de cómo llegar mejor a nuestros estudiantes,
llegarles no solo con el lenguaje, sino con el cuerpo, con las emociones, con los gestos, cuidar las miradas, cuidar el tono de voz, cuidar el trato, la amabilidad y todas esas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, y que por otro lado me parece importante rescatar esto, ¿no? Que la investigación debe ser interpretativa y la indagación narrativa emerge con algunos referentes, ¿no? Como Giddens y Paul Ricoeur, que el significado es elaborar y poner en juego los actores sociales en sus discursos, acciones e interacciones que se convierten en el foco central de la investigación. Hay un nuevo consenso en teoría social, que es el carácter activo reflexivo de la conducta humana y el otorgamiento de un papel fundamental al lenguaje. La razón principal para el uso de la narrativa en esta investigación es que somos organismos contadores de historias, organismos que individual y socialmente vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. Y esto es un relato de investigación de Déjame que te cuente. Y invito a algún docente a leer esta, a ver quién se anima, así interactuamos también. De Conelli y Clandini. ¿Quién se anima a leer? Los invito. Yo, María Soledad, educadora de Argentina. La educación es la construcción y la reconstrucción de historias personales y sociales. Tanto los profesores como los estudiantes son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias. Por eso, entendemos que la narrativa es tanto... ¡Ay, me la quitaron! Ahí vuelvo. Perdón. Que la narrativa, por eso entendemos que la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como el método de la investigación. Muchas gracias, profesora María Soledad. Bueno, la documentación narrativa de experiencias pedagógicas constituye entonces este modo particular de recuperar, validar y hacer públicos los hechos y los saberes. Algunos también dicen los haceres. Estrategia para abrir la práctica educativa, la memoria, la indagación, la creación, la reflexión y los nuevos modos de conocer y también interpretar lo que vamos viviendo. No hay cabida para las instituciones educativas consideradas como mera receptora de las decisiones políticas o simple ejecutora de estas. Por lo tanto, es necesario que podamos contribuir a abrir la escuela, abrir las aulas, asumir el desafío de ensayar nuevas alternativas. ¿Para qué? Para imaginar nuevos caminos, para creer que es posible mejorar lo que hacemos. Cuando a veces decimos que la documentación narrativa ayuda al desarrollo de las potencialidades de los docentes para crear un saber pedagógico, también decimos que genera mucha creatividad en los estudiantes, ¿no? Cómo los estudiantes van aprendiendo ciertas maneras de expresar lo que aprenden, y bueno, después vamos a mostrar un poquito el documento final para que lo puedan ver, y que he puesto el link en el chat para que lo puedan descargar. A modo de modelo, este dispositivo tiene como un itinerario. Entonces, le voy a mostrar primero ese itinerario que está en el documento. ¿Se ve bien el PDF? ¿Se está viendo bien? Sí, se está Perfectamente, viendo. Jorge, es magnífico, ¿eh? Sí, se está viendo bien. El título del documento, Propuestas significativas en el marco del Programa Integral para la Igualdad Educativa. Esto viene de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Córdoba. Bueno, lo que hicimos con los colegas que formamos parte de este equipo fue armar un índice teniendo en cuenta una estructura de iniciativas pedagógicas que nos parecían relevantes, significativas, y que la organizamos con este criterio de índice, ¿no? Primero, la presentación de la escuela. Le decíamos a la escuela que en esa experiencia era importante poner un lindo título. Elegimos 10 experiencias de 10 distintas escuelas de la provincia de Córdoba, y le hicimos este desafío de que puedan, esa narrativa que la coordinaba el docente, pero
conjuntamente con su grado o los estudiantes que participaban, que podían incorporar el escenario, el contexto de la institución, presentarla, dónde está en el barrio, cómo está conformada la situación sociocultural o socioeconómica de esa escuela. Y después la experiencia, ¿a qué iniciativa respondía? Una pregunta. Después intentamos identificar el problema, cuál es nuestra prioridad. Y después la experiencia de sus principales líneas, o sea, como comentar el desarrollo de esa experiencia. Después se ponía cuáles eran los objetivos, los futuros, digamos, destinatarios de esta experiencia también incorporaban esos objetivos, la experiencia en acción, las propuestas didácticas que había en relación a esa experiencia, y después había cómo podíamos incluir actividades habituales, la lectura, algún dispositivo que podía ayudar en el desarrollo de esa experiencia, cuáles son los resultados que tuvo esa experiencia o que permitió alcanzar, y lo que incorporamos como novedoso en esa época, que después se hizo más presente en los congresos de buenas prácticas, y actualmente se habla mucho en Córdoba de experiencias significativas. Hay una línea de formación docente muy interesante que se llama Programa Provincial de Aprendizaje entre Docentes y Escuelas, y actualmente estoy trabajando en la línea de experiencias significativas, donde hacemos también narrativas de experiencias que son de todos los niveles educativos de la provincia de Córdoba. Lo pueden buscar también en el sitio web del Ministerio, ¿no? ¿Qué son las voces de la experiencia? Nos encantó un poco, esto lo saco de un libro, de un formulario que había hecho Daniel Suárez para el Instituto Nacional de Formación Docente, donde a veces pensamos que las voces de la experiencia es de otros docentes, pero ¿por qué nos preguntamos también a los estudiantes por qué es significativa esta experiencia para ti? ¿Por qué aprendiste de esta manera esta experiencia? ¿Por qué te involucraste tanto? ¿Por qué tuviste tanta participación? ¿Por qué no fue una experiencia común a otras? Y bueno, y después terminaba la bibliografía de referencia que se usó y datos de la escuela. Hago un simple paseo rápidamente, total, después ustedes lo pueden descargar. Bueno, la introducción, las propuestas, que son 10, de distintas ciudades y pueblos de Córdoba, con distintos títulos, y les presento a modo de ejemplo cómo se fue armando el documento, y también incorporando algunas imágenes, fotos de los chicos, algunos cuadros o áreas de reflexión. Bueno, voy pasando a donde quiero llegar, que es acá, esta experiencia donde se puede ver la escritura también de los chicos, para ver qué piensan ellos. En este caso eran alumnos de 6º grado, podían compartir con su propia escritura lo que fueron aprendiendo, y fueron narrando, porque la idea es que los estudiantes se transformen en narradores, ¿no?, de sus propias experiencias. Bueno, la bibliografía, la propuesta curricular de la provincia de Córdoba, y también algunos materiales de capacitación que hemos recibido de los directores de escuelas del Ministerio de Educación de la Nación en esa época, del programa PIE, que es un programa de política socioeducativa. Volviendo al Power, les voy a presentar ahora cuáles han sido los ejes de trabajo para armar este documento. Primero, generar y sostener condiciones institucionales y habilitaciones para el relato de estudiantes. Entonces ahí se arma desde una trama de decisiones, un cronograma de trabajo, la elaboración de un plan, las posibilidades de cómo poder certificar y acreditar esto, si va con notas, esto era parte de un trabajo también de una evaluación formativa y sumativa, el acompañamiento institucional, los colectivos docentes de toda la institución que se trataban de unir en esta propuesta, que sea significativa para la escuela, ¿no? No solamente para un grado, para un equipo de docentes, sino que se pueden involucrar todos los actores. Y después las voces de la experiencia, en algunos casos incorporaban las voces de los papás, de los padres, las voces de los supervisores, que no siempre están muy presentes en las narrativas, y que eso hacía más interesante el relato, ¿no? Y bueno, el tema de comenzar la construcción de un tiempo decidido a documentar, teníamos charla, una preparación con los docentes,
Julio, nunca escribimos, nunca hicimos un relato, una narrativa, nunca publicamos. Bueno, siempre hay una primera vez, se aprende, como todo, ¿no es cierto? Hay que largarse con confianza, que somos personas que podemos escribir muy bien, no como una escritura académica de tesis doctoral, sino como un relato de un saber pedagógico práctico, ¿no? No pensar escribir con la metodología de un instrumento científico, de tesis, sino más bien escribir nuestra propia experiencia, como narrar, relatar nuestra propia práctica. Bueno, después se arma una mesa de trabajo y se consigue luego identificar y seleccionar las prácticas pedagógicas a relatar y documentar. Bueno, acá entra en juego que esto es algo estratégico desde la comunidad, cómo buscar los intereses, interpretar los relatos, y por otro lado, cómo el narrador debe también hurgar en la memoria de todos los que participan y que son los informantes clave de la experiencia, para buscar relevar y registrar esas huellas, esos rastros, y que se llama normalmente la técnica de recolección de datos. El tercer aspecto es sistematizar a través de la escritura reflexiva y narrativa de docentes y estudiantes. Para eso es importante, ¿no? Revisar los procesos del ámbito escolar, resignificarlos. Una idea también importante acá es que construimos y deconstruimos las narrativas, ¿no? No siempre lo que escribimos queda ya como algo fijo, podemos volver a escribir, podemos hacer leer a otro docente lo que escribimos, podemos recibir el aporte de otras personas para darle más sentido a ese aprendizaje. Por otro lado, analizar nuestras experiencias, cómo participa la subjetividad, los chicos narran también con emociones sus propias experiencias, no solamente tiene que ver una narrativa teórica e intelectual, sino que tiene que ser vivencial. Y por otro lado, reconstruir el proceso vivido, ¿no? Revisar siempre las prácticas para mejorarlas. El eje principal de esta preocupación se traslada también a la interpretación, ¿no? Cómo podemos extraer aprendizaje que tengan una utilidad para el futuro. Entonces, por ejemplo, si hago una experiencia significativa de un vivero, o el cuidado del cuerpo, o aprender mejor matemáticas o ciencias sociales, bueno, ¿cómo mejorar eso para nuestra propia vida, que tenga utilidad, que pueda tener una transformación en el ámbito de lo comunitario? Hay experiencia que se traslada más allá de las aulas y que puede mejorar la realidad social de la comunidad, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de reciclado de basura, que empieza con un proyecto escolar y después trasciende, y hay experiencias hasta que un intendente adopta un proyecto, digamos, de la escuela para hacerlo en su propio municipio, en este caso el reciclado de basura, ¿no? Y habilitar la voz de los estudiantes para contribuir al enriquecimiento. Acá vendría a ser una especie de esquema de escribir y reescribir distintos tipos de textos y versiones sucesivas de relato. Se habla de un boceto de escritura, armar una cronología, contar la historia y construir el índice, como decíamos al principio. Por eso, en esta estructura de esta documentación, que sirve para todos los docentes, y al publicarlo sirve para todo el mundo con la virtualidad, qué lindo es poder compartir la experiencia de una escuela y ver si esa experiencia me puede servir a mí, aunque sea en la misma provincia de Córdoba, o en otra provincia argentina, o en otro país. Y eso es lo lindo que tiene el hecho de poder publicar, ¿no? De que se genera todo un lazo y de saberes, y que se genera toda una red también de conocimiento, ¿no? Bueno, la intriga y lazo de sentido, después se puede hablar del problema, las modalidades de intervención, poder meter el contexto al inicio, qué cuestionamientos, siempre terminar con algún cuestionamiento, qué pasó, qué les pasó a los estudiantes, a los docentes, y fijar el tiempo del relato. Bueno, esto lo paso rápidamente, que tiene que ver con, puede ser un relato presente, pretérito o de futuro. Se aconseja siempre hablar en primera persona o en primera persona del plural, y algunos ejemplos que, por ejemplo, día a día me escuchaba o escuchaba a mis compañeras diciendo, cuando pusimos en marcha el proyecto, qué pasó, nos habíamos estado reuniendo para preparar el ingreso. Son algunas frases que siempre sirven como disparadores. Para armar el dispositivo de enunciación es importante desde dónde contamos, cómo incorporar las otras voces y el relato de los estudiantes. Acá también es
importante destacar que el tipo de discurso puede ser directo o indirecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la reunión muchos padres comentaron que era la primera vez que la propuesta venía de ellos. Es un ejemplo. Después está el último, ya finalizando, me quedan pocos minutos, editar pedagógicamente el relato de la experiencia o documento narrativo. Como decíamos, puede haber lecturas individuales y relecturas propias de otros docentes, también colectivas. Se juntaban los docentes de la escuela también a hacer la lectura de la narrativa, para pulirla, para ver lo que no se entendía bien, si había que cambiar los verbos, los sinónimos, los antónimos, la reflexión pedagógica en torno a la experiencia reconstruida, la conversación y deliberación entre pares cercanos en un ámbito colaborativo, la comunicación al docente autor de observaciones, preguntas, sugerencias y comentarios escritos y orales, oportunidades de publicación y difusión, la mirada y el apoyo del estudiante. Bueno, acá, ¿cuál fue nuestro rol, o mi papel principalmente? Fue la coordinación de esta publicación. Entonces, teníamos la autorización del subsecretario, el doctor Horacio Ferreira, en ese entonces, para poder publicar. Entonces, hicimos toda una estrategia de poder decir, bueno, tenemos este tiempo, nos marcamos esta estrategia de plazos y de qué tipo de experiencia queremos como equipo publicar y cuál va a ser la metodología. Y bueno, fue un poco como todo aprender a hacer un documento con la tapa, con los índices, con las autorizaciones de la escuela para publicar, la autorización si hay fotos también de las escuelas, y bueno, y por último, hacemos la edición pedagógica, que tiene que ver con las orientaciones combinadas para mejorar las producciones. Se habla de expandir, de permutar y de censurar. En expandir sería qué agregamos, en censurar qué sacar, y en permutar qué queremos cambiar. Y por último, publicar el relato de la experiencia, ¿no? Empezamos escribiendo algo en la computadora, digamos como está mostrando el mouse en la imagen de la izquierda, y después a la derecha vemos el documento ya con todos los logos, ¿no? Tornarlo públicamente disponible, y en el mismo movimiento transformar en documento pedagógico la narración construida por los docentes y los estudiantes. Bueno, la gratificación que se siente al ver después finalizado el trabajo con la alegría de todos los docentes que participaron y de los estudiantes que se ven, ¿no? Y bueno, y por último, la posibilidad de socializar y difundir las experiencias permite construir nuevos saberes, desnaturaliza miradas que a veces son estereotipadas sobre la cotidianidad del aula, genera nuevos aprendizajes, mejora mucho la profesionalización docente. Uno cuando empieza a escribir empieza a investigar los distintos tipos de relato, qué se entiende por narrativa, qué se entiende por documentación, memoria pedagógica también se habla. Es una acción que construye un saber para comprender mejor la realidad escolar y diseñar nuevos lineamientos. Es un proceso abierto y participativo, las experiencias se ponen en cuestión, se comparten, se reconstruyen, y se revaloriza también al docente como productor de conocimiento. Bueno, todo esto ayuda a identificar y sistematizar lo que también llamamos, como decíamos, las buenas prácticas. La documentación y comunicación de experiencias nos ayuda a aprender críticamente de ellas, compartir los aprendizajes y contribuir al enriquecimiento del conocimiento. Bueno, para finalizar termino con esta frase: son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza. No nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Baba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eduardo Galeano. Muchas gracias, profesor Julio, por compartir su maravillosa experiencia y permitir anudar tantos saberes en la mochila que llevamos. Doy paso entonces al profesor Alberto. ¿Qué preguntas tienen para nuestros dos exponentes? Bueno, muchísimas gracias para nuestros exponentes. En verdad es una maravilla tenerlos acá.
par de experiencias muy interesantes que nos permiten acercarnos desde diferente perspectiva a nuestro quehacer. Encuentro más que preguntas, algunas afirmaciones y algunos comentarios de algunos de los asistentes, como por ejemplo, la profesora Yolima Bolaños dice que muchísimas gracias a la magíster Olga por la invitación a revisar nuestra cotidianidad y motivar a prácticas que favorecen el cuidado individual de nuestra salud, como maestros poder trascender en nuestros estudiantes. De la misma manera, el profesor Darío Arenas nos dice que trabajar con relatos autobiográficos en el aula me permitió desarrollar una investigación y de esta forma resignificar el espacio escolar. De manera muy similar, el profesor José Alfredo Malagón López comenta que las narrativas recuperan también la tradición oral y la cultura, nos refleja una imaginación, una imagen. Voy a aclarar, lo escribe imagen, entre paréntesis, acción. Espectacular de nuestra objetividad. Son saberes que compiten con lo sabido, lo concebido, lo consabido, que se establece anquilosadamente como forma de poder. Y termino en algunas de las tantas comentarios que hacen nuestros compañeros asistentes, con el comentario que hace la profesora María Esther. Dice: felicitaciones, maestro Julio, coincidimos en ocuparnos de la teoría relacionada con la narrativa, la recuperación de lo que ocurre en el aula y la sostenibilidad del docente para ver más allá de lo que es contenido curricular. Son habilidades que debemos replantearnos. Me gustaría sumar a su valiosa bibliografía autores como Dorrego, Amodi y Sancho, que abordan este tema. Gracias, muchas gracias, doctora Rosalinda Robles Rivero, desde la Ciudad de México. Es muy interesante cómo hoy se ha ampliado nuestro espacio y nuestra reflexión. Aquí han llegado un par de preguntas. Una pregunta dirigida al profesor Julio de parte de Lina Sánchez. Pero antes de hacer la pregunta, quiero invitar a nuestros compañeros Viva la Vida, perdón, no, ahorita les indico exactamente, y que nos han acompañado y que nos están acompañando desde el día de hoy, Ganas de Vivir. Nuestros compañeros Ganas de Vivir que nos acompañan desde España. Bienvenidos. ¿Verdad? Para nosotros es un placer que estén aquí acompañándonos. La pregunta que hace la profesora Lina Sánchez es la siguiente: si la construcción de estos escritos hacen parte de varios niveles de escolaridad o solo de un nivel específico. Antes de dar la palabra al profesor Julio, nos gustaría tener una charla con las personas de Buen Vivir para que, por favor, antes de terminar, que no se retiren para poder charlar un momento con ustedes. Profesor Julio, por favor, bien pueda. Sí, muy linda y muy interesante la pregunta. En realidad, las narrativas de este programa tenían que ver solamente con el nivel primario en Argentina. Es un programa que tenía como destinatario solamente el nivel primario para acompañar los técnicos, asistentes técnicos pedagógicos, acompañar, cada uno tenía varias escuelas en una región específica territorial, pero era solo para el nivel primario. Pero la formación de las narrativas en Argentina también surgió cuando se crea el Instituto Nacional de Formación Docente, y los directivos del Instituto de Formación Docente, como es mi caso, hemos participado en esta formación porque en los diseños curriculares de los profesorados de educación inicial y primaria se incorporaron también las herramientas de las narrativas para el uso, digamos, que los estudiantes pueden hacer su autobiografía, los talleres integradores, para que los estudiantes de la formación docente inicial vayan incorporando esta herramienta pedagógica. Muchísimas gracias, profesor Julio.
Sí, es muy interesante el proceso. El profesor Julio, antes de dar la palabra a la profesora Olga, que hay una pregunta que nos están estableciendo por acá, la profesora Ana Briceño nos está haciendo una pregunta muy especial. Eh, el profesor Julio nos ha compartido por este link, un link con una serie de elementos que nos permiten acompañar de una manera u otra la experiencia que él nos presenta. La profesora Ana Briceño extiende un saludo muy especial a todos los asistentes y establece la siguiente pregunta a la doctora Olga. ¿Cuáles consideras que son los elementos que más ha deteriorado la condición del maestro en estos tiempos de COVID? ¿Y qué técnicas serían las más recomendables para fortalecernos? Bueno, muchas gracias. Gracias por la doctora. Todavía no soy doctora. Dentro de las condiciones que tenemos hoy en día como maestros, tenemos varias. Dentro de ellas, una, la disciplina de nuestros horarios de trabajo. Dos, el ubicar en nuestra casa un espacio para la labor y un espacio para la casa. Tres, el hacer las pausas activas que son tan necesarias. Cuatro, el desprendernos de los dispositivos a determinadas horas. O sea, el descanso para los seres humanos empezaría desde las 9 de la noche, lejos de cualquier aparato, lejos de la luz blanca, que es la que inhibe la condición del organismo para su descanso. Después de las 9 de la noche deberíamos utilizar la luz como la que usaban nuestros antepasados, que era la luz de la vela. El color de la luz de la vela es el apto para el descanso. Entonces, tipo 9 de la noche, esa es la luz que nos debe acompañar. O en nuestras pantallas de los celulares hay unos filtros que son amarillos, que son los apropiados para que el cerebro se vaya condicionando a ese tipo de descanso, e incluirlos en los ciclos circadianos de los que habíamos hablado. ¿Cuál técnica? Hemos hablado en el Mindfulness de las técnicas de respiración. Respirar es tan importante y aprender a respirarlo es más aún. Algo muy sencillo en las pausas activas es el movimiento. El movernos de cada 15, cada 20 minutos es tan importante. Cambiar las posiciones que hemos ubicado para nuestro trabajo, por ejemplo, ubicarnos en una silla cómoda. Si estamos frente a una pantalla, hacer espacios de tiempo para mirar a lo lejos y no siempre hacia la pantalla para cuidar nuestros ojos. El mismo descanso, los buenos alimentos, la alimentación es clave en estos tiempos que estamos de confinamiento o en nuestras casas guardados, es mejorar nuestros hábitos alimenticios. A veces nos dan ansias o la ansiedad nos domina. Colocar un letrerito en la nevera y decir, no tengo hambre, tengo ansiedad. Esa sería una buena técnica. El consumo de agua, el consumo de buenos nutrientes. Alcancé a mirar anteriormente qué era respirar bien y hablábamos de la nariz. Entonces, hay una respiración que se utiliza mucho para los efectos cardíacos y es respirar al tiempo. O sea, se llama 5-5, que es inspirar por la nariz contando 5, guardarla 5 e irla soltando 5 al mismo tiempo, o sea, todo por la nariz. La respiración diafragmática, o sea, no respirar con nuestro pecho, sino hacer que nuestro diafragma funcione, o sea, ponerlo la mano hacia el estómago y cuando respiramos el movimiento nos va indicando el tipo de respiración que vamos teniendo. Para dormir, cuando tenemos insomnio o a veces en esas jornadas tan pesadas de trabajo que tenemos, es importante también cuidar la respiración. Entonces, acostados, respiramos en 3, guardamos en 5 y soltamos en 8 tiempos. Entonces, podemos ir contando con la mano, así como contamos las ovejitas. Ayuda mucho al descanso, a dormir o cuando estamos tensos. El hacer esos ejercicios de tensión y soltar también ayuda a que eso que nuestro cerebro nos manda para tensionarnos
lo vayamos soltando un poquito. Y hay bastantes técnicas, les invito a ver un espacio que hay de Rumi, que se llama La Casa, ay, no me acuerdo en este momento, y hay muchas, en internet hay muchas técnicas de relajación que son muy buenas, el simple hecho de estar quietos, de mirar una luz, de pensar en algo agradable, el aroma de un café, por ejemplo, de un mate, ese simple recordar de ese aroma es una técnica de relajación. Muchísimas gracias, profesora Olga, muy amable. Precisamente la profesora Olga Patricia Ñongo Garzón, un saludo muy especial al profesor Julio, dice para el profesor Julio, en su experiencia de investigación, cómo sensibilizar y animar a los docentes para no solo hacer narrativas de sus experiencias de forma más sistemática y mantener esas mesas de trabajo para las relecturas cuando se encuentran enfrascados en la dinámica cotidiana del aula y desconocemos incluso las vivencias con nuestros estudiantes. Profesor Julio, tiene la palabra. No tiene sonido. Don Julio. Profesor Julio, creo que el sonido activa el... Ahí. Perfecto. Interesante pregunta. A lo mejor esas situaciones se dan, me parece, más en el nivel secundario. La vez que en el nivel inicial y en el nivel primario hay mucho trabajo colaborativo, hay mucho trabajo en equipo, pero a veces en el secundario cuesta participar de manera institucional o registrar esos espacios de relectura o de escritura compartida también, porque a veces los tiempos que se disponen no ayudan o no benefician si un profesor tiene que dar clase en muchas escuelas y hacer todo muy rápido. Lo que me parece a mí y que es buena la idea, es el hecho de aprovechar las jornadas institucionales para poder entusiasmar desde la gestión directiva estas propuestas, ¿no? Depende mucho también de la gestión, porque si la gestión anima a estos encuentros, a estos procesos, no necesariamente para publicarlas, pero sí para hacer una memoria o participar, porque a veces se puede participar de ciertos programas que ofrecen para escribir en artículos, o algunas escuelas también tienen su propio blog o su sitio web. Entonces, animarse a generar esos espacios para, digamos, aquellos que tienen ciertas cualidades o les gusta la escritura, animar y contagiar a otros, a hacer un trabajo en equipo, a proyectar, porque la escritura se usa también para la elaboración de los proyectos educativos, no necesariamente para una narrativa. Uno escribe también desde que planifica sus clases, la planificación didáctica, puede también escribir todo lo que va realizando como memoria, para ver cómo los estudiantes van aprendiendo, cuáles son las necesidades para ir ajustando desde lo conceptual o curricular, las estrategias didácticas o metodológicas. Y algo que ayudó mucho, me parece a mí, en este último tiempo, es trabajar no individualmente esas planificaciones, sino hacerlos con otros colegas, que no planifique de manera aislada mi espacio curricular, sino que lo haga con otros. Y ayudó mucho también en este último tiempo en el Ministerio de Córdoba la propuesta de hacer secuencias didácticas, y las secuencias didácticas hacerlas con otros colegas, no individual, para poder articular mi espacio curricular con otro, que sea distinto, cómo poder trabajar un contenido de manera transversal, de manera innovador, para que los estudiantes también vean que los docentes trabajan en equipo, ¿no? De manera colaborativa. Es un desafío, pero yo creo que proporciona muchas ventajas, mucho saber pedagógico trabajar de manera colaborativa, y que la narrativa también sea una herramienta para el trabajo en equipo, ¿no? Para que podamos mejorar como docentes nuestras prácticas, y si alguna práctica es muy realmente significativa, animarnos a escribirla y socializarla. Muchísimas gracias, profesor Julio. Le doy la palabra a la profesora Ana Brisset.
Gracias, Alberto. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bien, gracias, Alberto. Bueno, estimados colegas, sea esta la ocasión para agradecerles por todas esas experiencias que nos comparten y desde las cuales aprendemos muchísimo. A Julio, estimadísimo, muchísimas gracias por tu experticia, por permitirnos también comprender otros lentes para poder entender que a través de las narrativas, como espacios autobiográficos, podemos cada vez más empoderarnos como sujetos. Quiero traer también a colación un mensaje que la maestra Alicia Cano nos comparte, ¿no? Y ella nos dice, a propósito de la experiencia de la maestra Olga, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Olga, por permitirnos entender lo importante que es pensar en nosotros mismos. Muchas veces la academia nos desdibuja por tantos afanes, por la necesidad de cumplir en tantos frentes. La maestra Alicia Cano nos dice, gracias por la invitación, disfrutando de la presentación, agradecer a la magíster Olga Magnolia, nos invita a la reflexión, a la atención de nuestra persona, de nuestra salud, a lo que da sentido a nuestra vida. En este sentido y trasladando a nuestro ambiente de trabajo, nuestros alumnos necesitan modelos sólidos para lograr un aprendizaje significativo no solo académico, sino también personal, y podemos contribuir más a ello si nosotros, sus profesores, somos ejemplo de vida para ello. Estimada maestra Alicia, muchísimas gracias por el comentario, y con este espacio quisiera cerrar el seminario el día de hoy, agradecerles a todos por su participación, por su disposición para podernos pensar desde otro lugar, el de las narrativas y también el del mindfulness. Y bueno, les entrego entonces a todos ustedes la mochila para seguir permitiendo compartir escenarios de saberes fraternos. A ustedes muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias, Anita, e invitamos a los compañeros de España para que nos charlemos un momento. Y sí, efectivamente, ya tengo aquí mi mochila y va a irse llenando de saberes para la próxima semana, para que todos y cada uno de nosotros construyamos, tejamos un gran saber. Muchísimas gracias a todos. Los mejores deseos para este descanso fin de semana.